Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Saludos, bienvenidos a la radio de WLC. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino, gracias por su atención. Últimamente hemos estado hablando de los dones que el Padre ha provisto para transformar las almas de los pecadores profundamente hundidos en el pecado, a santos, reflejando perfectamente la imagen divina, listos para vivir con Él en su reino eterno en la tierra renovada. Existe el don del perdón, todos sabemos sobre eso. También está el don de la obediencia, pero hoy quiero hablar de una experiencia. Se menciona en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Yahuwah. Escondido con Cristo en Yahuwah. Eso realmente me intriga. Estamos hablando de una experiencia aquí y creo que todos los cristianos quieren disfrutar de ella, pero ¿qué significa? ¿Y cómo puedes disfrutar esa experiencia? Es una experiencia increíble y es el secreto para transformarte en la imagen divina. Esta es la preparación que Yahuwah ha provisto, que nos lleva de ser pecadores a vivir con Él para siempre en la tierra renovada. Cuando escuchas la palabra evangelio, ¿en qué piensas? Bueno, el perdón. Porque tanto amó Yahuwah al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos, el perdón. Pero la salvación es mucho más que eso. Es una transformación. Es ser uno con Yahuwah. Estar tan estrechamente alineado con Él que sus metas son tus metas, sus motivaciones son tus motivaciones, sus gustos son los tuyos, y tú deseas lo que Él desea. Obviamente nunca seremos capaces de generar de alguna manera dentro de nosotros ese nivel de santidad o esa alineación con Yahuwah. Tiene que ser un regalo. Ese regalo es la experiencia de vivir escondido con Yahushua en Yahuwah. Vayamos a Colosenses 2, versículo 6. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Yahushua, el Señor andad en Él. Cuando le entregó su corazón por primera vez a Yahuwah, ¿cómo recibió a Cristo? Mediante la fe. Exacto. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la misma fe que inició tu caminar cristiano será lo mismo que te mantendrá en tu caminar cristiano. Oh, esto es difícil de aceptar, ¿no? Quiero decir, lo aceptamos por fe al principio, pero luego nos damos cuenta de que nuestra abnegación, un estilo de vida austero, y que nuestra sangre, sudor y lágrimas es lo que mantiene nuestro andar cristiano. Pero no lo es. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que cualquier cosa que no sea la sola fe siempre resultará en un fracaso. Así como la fe inició nuestro andar, la fe debe sostener nuestro andar cristiano. Siguiente verso. Arraigados y edificados en Él, y afirmados en la fe, como se os ha enseñado, abundando en acción de gracias. Cuando nuestra experiencia espiritual esté arraigada y fundamentada en la fe y en las promesas de Yahuwah, tendremos una experiencia abundante. Estaremos abundando en acción de gracias. Leamos los versículos 8 al 11. Cuídense de que nadie los eche a perder con la filosofía y el vano engaño, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados con la circuncisión hecha sin manos, en despojarnos del cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. En Yahushua habita toda la plenitud de Yahuwah, su carácter puro, su fuerza y paciencia frente al odio y la recriminación,
su bondad amorosa, su resistencia al mal, todo está en Cristo y está disponible para cada pecador por fe. Ahora bien, la siguiente parte es muy importante. Explica cómo se hace y es la base del versículo que leíste en Colosenses 3. Continuemos con Colosenses 2, versículos 12 al 15. Enterrados con él en el bautismo, en el cual también vosotros habéis resucitado por él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os ha vivificado juntamente con él, habiéndoos perdonado todas las ofensas, borrando la caligrafía de las ordenanzas que estaba en contra nuestra, que era contraria a nosotros, y la quitó de en medio clavándola en su cruz, y habiendo saqueado principados y potestades, los exhibió abiertamente triunfando sobre ellos en ella. Esto no es, como muchos cristianos asumen, enseñar que la ley de Yahuwah fue clavada en la cruz. En Romanos 7, versículo 12, el mismo Pablo dice que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo que fue clavado en la cruz fue nuestro registro de pecados. ¿Recuerdas lo que los soldados clavaron sobre la cabeza de Yahushua en su crucifixión? Sí, en 3 idiomas diferentes decía Yahushua, rey de los judíos. Eso es lo que hicieron en ese entonces. Escribirían la lista de delitos de los acusados y la clavarían ahí para que todos la vieran. Ahora vayamos a 2 Corintios 5, versículo 21. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Yahuwah en él. Yahushua fue hecho para ser pecado por nosotros. Fue clavado en la cruz como un criminal digno de muerte. En esto llevó el registro de nuestros pecados a la cruz. Esto es lo que fue clavado en la cruz y es lo que permite que su sangre cubra el registro de nuestros pecados. Al aceptar esto, muere nuestro pasado y somos levantados en él. Es una transacción muy legal. Realmente lo es. Entonces por fe morimos con Cristo. Aceptamos su muerte en nuestro nombre por fe. Yahuwah ya ha aceptado la muerte de Cristo en nuestro nombre. Es por eso que Él nos ofreció a su Hijo en primer lugar. El bautismo es un símbolo de muerte. Cuando somos sepultados bajo las aguas del bautismo, es una muerte simbólica. De hecho, dame un segundo. Creo que hay un versículo en la Biblia que dice lo mismo. Espera. Está en Romanos 6, versículo 1. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? Yahuwah lo prohíbe. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto aquí mismo está describiendo la transacción de gracia. Por fe morimos con Yahushua, aceptamos su muerte en nuestro nombre. Entonces, así como Él resucitó, nosotros somos resucitados para andar en una vida nueva, en la que como Cristo obedecemos por fe. Vivimos de acuerdo con Yahuwah por fe. Sigamos adelante con los versículos 5 al 10. Bien, porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección, convencidos de que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado, y si morimos con el Cristo, creemos que también viviremos con él, seguros de que el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque el que es muerto al pecado murió una vez, y el que vive, en Yahuwah. Pedro, esto es lo que significa morir con Cristo y vivir con él. Regresemos ahora a Colosenses 3, versículo 1-4. Sí, entonces habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Yahuwah. Pon tu afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Yahuwah. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también vosotros apareceréis con él en la gloria. Cuando por fe aceptamos la muerte de Yahushua en nuestro nombre, su resurrección también se vuelve nuestra por fe. Esto es lo que significa estar escondido con Cristo en Yahuwah. Cuando nuestras vidas están escondidas con Cristo en Yahuwah, es más que solo su muerte lo que es nuestra.
es también su vida. Su obediencia también es nuestra por fe. La obediencia es importante. No pueden simplemente decir que fue clavado en la cruz, porque como hace señalado, lo que fue clavado en la cruz no era la ley de Yahuwah, sino nuestras ofensas en contra de la ley de Yahuwah, el registro de los tiempos en que lo he roto. Así es. Leamos Revelaciones 22, versículo 14. Este es el último capítulo del último libro de la Biblia. Esto fue escrito décadas después de la muerte, resurrección y ascensión triunfal de Yahushua al cielo. ¿Qué nos dice? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. La obediencia a los mandamientos de Yahuwah es el prerequisito para entrar a la Nueva Jerusalén. No crea lo contrario. Cristo mismo fue obediente a la ley divina. Leamos Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9. Esta es la obediencia del Nuevo Testamento de la que estamos hablando aquí. Aunque era un hijo, sin embargo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿No es interesante? Yahushua se convirtió en el autor de la eterna salvación para todos los quienes se aferren por fe a la creencia de que ya no tienen que obedecer. No. Aferrándose por fe a la creencia de que la ley fue clavada en la cruz, para que sigan vacilando en el pecado. No. Definitivamente que no. Se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. El Padre y Él son uno. Satanás sabe que las condiciones nunca han cambiado tanto para la vida eterna como para la muerte eterna. Obedece y vive, desobedece y muere. Él es responsable de la confusión sobre el tema de la ley divina. Por un lado, tienes muchos cristianos devotos que creen que en esta vida deben estar libres de pecados para ser salvo, debido a que sinceramente quieren honrar a Yahuwah y hacer lo correcto. Es muy fácil para esta clase de cristianos empantanarse en un lodazal de obras. ¡Claro! Yahuwah es santo, y ellos saben que no lo son, así que, por supuesto, si lo aman, se concentrarán en tratar de poner sus vidas en conformidad con lo que creen o lo que asumen que es su voluntad. Sí, pero en lugar de hacerlo por fe, ¿cuál es la única manera aceptable de agradar a Yahuwah? Se enfocan en esfuerzos cada vez más abnegados para ser santos. Cada vez se convierte en santidad por abnegación. De hecho, conocí a alguien que sentía que reírse demasiado estaba mal. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, el razonamiento fue que debido a que vivimos en tiempos solemnes, cualquier cosa que sea ligera y causara risa es una nimiedad y una negación de los tiempos solemnes en los que vivimos. ¡Santo cielo! ¡No puedo creerlo! Bueno, es lamentable su aflicción. Andar con caras largas no es la forma en que nos santificamos, y ciertamente no es un buen reflejo del gozo y la paz que Yahuwah trae a cada corazón que lo acepta. Muy cierto. Tomaremos un breve descanso y volveremos enseguida. Estamos hablando de un grupo de cristianos que, aunque devotos y sinceros, igualan la vida santa con estilos de vida muy austeros y abnegados. Pero hay otro grupo que cae en la zanja del otro lado, por así decirlo. Si la verdad es el camino recto y angosto que conduce a la ciudad eterna, a Satanás no le importa si caemos en la zanja a la derecha o a la izquierda, siempre y cuando nos salgamos del camino recto y angosto. Sí. Ven claramente la imposibilidad de que cualquier ser humano caído esté libre de pecado. Por lo tanto, dado que es obviamente imposible, insisten en que Yahuwah ya no requiere obediencia. El viejo engaño de la ley fue clavada en la cruz.
Si es imposible, di que no es necesario, pero ambos grupos están equivocados. Vayamos a Revelaciones 14, versículos 3 al 5. A Juan se le mostró a aquellos que vencen y él da una hermosa descripción de ellos. Y cantaron como un cántico nuevo delante del trono, y ante las 4 bestias y los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino los 144.000 que fueron redimidos de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias para Yahuwah y para el Cordero. Y en su boca no se halló engaño, porque son sin culpa delante del trono de Yahuwah. ¿No es esta una descripción interesante? Este grupo especial de redimidos se describe como vírgenes. Ahora estamos usando símbolos aquí, por lo que no significa que tengas que ser una virgen física. En cambio está diciendo que son vírgenes espirituales. En las Escrituras, una iglesia pura se describe como una virgen y la esposa de Cristo. Una ramera o puta es una iglesia impura que enseña el error, las denominaciones mundanas de hoy. Los redimidos son vírgenes porque tienen una fe pura. Más tarde Juan declara inequívocamente que los redimidos guardan la ley divina. Leamos esto en Revelaciones 14, versículo 12. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Yahuwah y la fe de Yahushua. No puedes tener uno sin el otro. De hecho, aunque es cierto que se requiere obediencia, es igualmente cierto que nadie con una naturaleza caída pueda realmente obedecer. Aquí es donde entra la fe de Yahushua. Volvamos a Revelaciones 3 y mientras lo hace voy a leer Romanos 12, versículo 3. Notemos lo que dice acerca de la fe. Porque digo, por la gracia que me ha sido dada, a todo hombre que está entre ustedes, que no se considera a sí mismo más alto de lo que debería pensar, sino pensar con sobriedad, como Yahuwah ha repartido a cada uno la medida de la fe. ¿Qué dijo sobre la fe? Que Yahuwah les ha dado a todos el don de la fe, pero tienen que buscarla, avanzar en la luz y caminar en ella. La medida de la fe. Sí, muy bien. ¿Tienes a Revelaciones 3? Leamos ahora lo que Yahushua les dice a los laodicenses. Comencemos con el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Yahuwah. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Entonces, ¿por qué eres tibio y no frío ni caliente? Te vomitaré en mi boca. ¿Por qué dices, soy rico y he aumentado de bienes, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un pobre, de intelecto, un ciego y un desnudo? Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Rev 3, 14 y 18. Esta es la iglesia de la última generación. Hemos acumulado más conocimiento que en ningún otro momento desde la iglesia apostólica, y sin embargo todo lo que hemos hecho, con tan ricas bendiciones espirituales, es volvernos espiritualmente orgullosos, vanidosos y complacientes de sí mismos. Yahushua nos urge a que vayamos a él en busca del esclavo ocular del discernimiento espiritual, la túnica blanca de su justicia. ¿Y cuál fue la tercera cosa? El oro, probado en el fuego. Este es un símbolo de la fe de Yahushua. Solo su fe ha sido purificada en el fuego de la aflicción hasta ese grado. Sí, a todos se nos ha dado una medida de fe, y esa fe es suficiente para creer que si vamos a Yahuwah y le pedimos el oro de la fe de Yahushua, se nos dará. Este es un punto de vital importancia, porque es solo por fe que podemos vivir con Cristo en Yahuwah. La única manera en que alguien puede esperar ser considerado obediente a la ley divina y un guardián de la ley es mediante la fe. Eso es todo. Así que olvídese para siempre de que tiene que ver con no reír, o ser solemne, o vivir una vida más abnegada que todos los demás se conoce. No hay nada que nosotros podamos hacer por sí mismos. Nada se hace en los cielos ni en la tierra sin su consentimiento. Tendemos a hacer eso, ¿no? Tan pronto como quitamos nuestros ojos de Cristo y nos fijamos en nosotros mismos, comenzamos a hacer comparaciones. Bueno, es ridículo. En última instancia, no importa si tu vida es 97% justa o solo 3% justa. Ya sea que necesites aplicar la justicia de Yahushua al 3% de tu vida o al 97%, sin ella estás igual de perdido. Todos necesitamos un Salvador, y la única manera en que podemos ser salvos es ejercitando la fe que se nos ha dado.
pidiendo el oro de la fe de Cristo probado en el fuego y aceptarlo. No hay lugar para comparaciones o jactancia cuando te das cuenta de que, independientemente de lo bueno que seas, todavía estás perdido sin el Salvador. Estar escondidos con Cristo en Yahuwah. ¿Podrías explicar más qué significa eso? Estar escondido con Cristo en Yahuwah significa estar completamente sumergido por la fe en el sacrificio expiatorio, que nuestros pecados están cubiertos por la justicia de Yahushua. Y comprenda que esto no es solo por pecados pasados. También es para aquellos pecados, imperfecciones y fallas que son el resultado natural de tener una naturaleza caída. Y todos tenemos una naturaleza caída. Todos los que se han escondido con Cristo en Yahuwah, al regreso de Yahushua, serán dotados de una naturaleza superior. Como con cualquier otra cosa que necesitemos, Yahuwah proveerá la falta. Entonces, y solo entonces, viviremos vidas completamente sin pecado. Pablo describe este maravilloso momento en 1 Corintios 15, versículos 50 al 53. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahuwah, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque este corruptible debe vestirse de incorrupción y este mortal debe vestirse de inmortalidad. ¡Qué promesa tan esperada! Veamos cómo funcionó esto en la vida de David. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en él? A Goliat, un pastor joven y rey, un hombre conforme al corazón de Yahuwah. Sí, lo era, pero también fue polígamo, mentiroso, adúltero y asesino. Cierto, tendemos a pasar por alto estas cosas, ¿no es así? Y sin embargo, a pesar de las muchas fallas de David, las Escrituras dicen que él era un hombre conforme al corazón de Yahuwah. ¿Y sabes por qué? ¿Se arrepintió? Sí, y porque amaba la ley de Yahuwah. Olvidamos que la ley de Yahuwah no es una gran lista de la que se debe y no se debe hacer. Es una transcripción de su personaje. ¿Y cuál dice el carácter de Yahuwah según Juan? 1 de Juan 4, versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Yahuwah, porque Yahuwah es amor. David sabía esto. Escribió el Salmo 119, versículo 97, que es una canción larga sobre las bellezas de la ley de Yahuwah. Oh, cuánto amo yo tu ley, es mi meditación todo el día. ¿Cuántos hoy, en la última generación, tienen una visión tan exaltada de la ley de Yahuwah? No muchos. No tendemos a compararlo con su amor. No, pero David lo hizo. Si quieres ser una persona conforme al corazón de Yahuwah, deleítate en su ley, su carácter. Necesitas pasar tiempo en su palabra, estudiando las Escrituras por sí mismo y orándole. Es así de simple, es una lección. Y si queremos ser como Yahuwah, ¿por qué no pasaríamos tiempo en su palabra meditando en su ley? En el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Yahuwah es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahuwah es seguro, que hace sabio al sencillo. Cuando eliges pasar tiempo en la palabra de Yah, tu creador se convierte en tu recreador. Sé que lo citamos mucho, pero Ezequiel 36, 25 al 27 lo dice muy bien. Yahuwah está hablando aquí y dice: te limpiaré de todas tus inmundicias y de todos tus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y guardarás mis juicios y los cumplirás. Y cuando llegas al punto de desear nada más que estar en unidad con Él, Él acepta esto como tu mayor esfuerzo. Cuando nuestro anhelo más profundo es ser uno con Yahuwah, estas fallas serán simplemente eso, fallas. No una rebelión abierta, no serán contadas en tu contra. La vida perfecta de Yahushua se acredita a su cuenta. Pablo describió esto en su carta a los Romanos. Leamos Romanos 4, versículos 5 al 8. Pero al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, así como David también describe la bienaventuranza del hombre, a quien Yahuwah atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien Yahuwah no le imputará pecado. Esto es inmenso. La sangre de Yahushua cubre nuestros pecados, pero lo que es más, su perfección cubre nuestra imperfección. Su perfecta obediencia a la ley y a la voluntad de Yahuwah
cubre nuestros errores y fallas para que Yahuwah nos vea perfectamente guardando sus mandamientos. Aunque de este lado de la glorificación seguiremos teniendo un punto y otro en el que fallamos debido a nuestra naturaleza caída. La obediencia de Yahushua se acredita a nuestra cuenta. Somos considerados obedientes y conformes por fe. Es este increíble don el que permite que nuestros nombres se conserven en el libro de la vida del Cordero. Es estar escondido con Cristo en Yahuwah, totalmente sumergido en la justicia de Cristo, lo que nos da derecho a entrar en la Nueva Jerusalén y tener derecho al árbol de la vida. Verdaderamente nuestra salvación se debe totalmente a la gracia de Yahuwah y su amor dado tan libremente. Nutrición para la mente y conciencia. Yahuwah, su gran corazón de amor, suspira por sus hijos terrenales. En su infinita sabiduría y providencia nos ha dado vislumbres interesantes en un futuro próximo por el uso de los símbolos. Uno de los menos conocidos pero más intrigantes son los símbolos utilizados en la profecía en la marca de la bestia. Es imperativo que todos tengan una comprensión clara de lo que constituye la marca de la bestia y cómo evitar recibirla, porque todos los que se la reciben recibirán sentencia divina de muerte eterna. La marca de la bestia, ¿qué es y cómo evitarlo? En general, se enseña que la marca de la bestia será un chip de computador implantado quirúrgicamente bajo la piel por un gobierno totalitario que desee ejercer un control total sobre sus ciudadanos. Algunos han especulado que la marca está relacionada a códigos de barras o incluso a números de identidad social que utilizan en los Estados Unidos. De hecho, la marca de la bestia es mucho más amplio y mucho más amenazador que los códigos de barras y números de seguridad social o chips implantados RFID. Es imperativo que todos tengan una comprensión clara de lo que constituye la marca de la bestia y cómo evitar recibirla, porque todos los que reciben van a recibir la sentencia divina de la muerte eterna. Para entender la marca de la bestia, primero es necesario entender quién o qué es la bestia. Eruditos de la Biblia coinciden ampliamente en que los animales son símbolos proféticos de todo el mundo y los poderes políticos. No cualquier poder geopolítico está simbolizado en la escritura como una bestia. Sin embargo, la profecía se centra en las competencias que han peleado contra Yahuwah en la persona de sus santos. Por lo tanto, la bestia que impone una marca es también una potencia mundial que harán la guerra contra el reino de los cielos justo antes del regreso de Yahushua. Como se representan las bestias de Revelaciones en la serie de vídeos, la primera bestia de Revelaciones 13 simboliza el papado, que durante 1260 años gobernó la cristiandad con puño de hierro. La segunda bestia de Revelaciones 13 en los Estados Unidos, que por la palabra profética más segura, en un futuro próximo hará cumplir una marca de una imagen de la primera bestia, la marca de la supremacía papal, por su propia admisión, es el culto del dominical. El domingo Nuestra Santa de Autoridad, The Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923. Todas las batallas contra el reino de los cielos siempre han centrado en la adoración. Desde el principio, desde hace mucho tiempo, de Lucifer objetivo era usurpar el culto debido al Creador. Registros bíblicos de sus planes jactanciosas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim, me sentaré en el nombre de la congregación de los lugares más extremos del norte, subiré las alturas de las lunas y de las nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14. La marca de la bestia gira en torno al tema de la adoración, porque toda la controversia entre Yahuwah y el gran Satanás gira en torno a la adoración. Esto es subrayado por el hecho de que los que reciben los últimos 7 plagas, los que han recibido la marca de la bestia, adoran su imagen.
Oí una gran voz que decía desde el templo, decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Yahuwah sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y una úlcera maligna y pestilente vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Revelaciones 16, 1, 2. El intento de Satanás para robar la adoración debida solo al del Creador, que ha unido el mundo en el uso de un calendario papal solar, basado en un método pagano de cronometraje. Sin el calendario correcto es imposible establecer el día correcto de adoración. Por lo tanto, todos los que buscan adorar a Yahuwah siguen calculando su día de adoración en un calendario falso, en la ignorancia, en realidad un homenaje a enemigos de Yahuwah. La marca de la bestia se recibe cuando una persona con pleno conocimiento de la verdad se aferra a días falsas de adoración como más cómodo en la sociedad moderna de adorar al Creador en su santo sábado, calculado por medio de un método original de tiempo de mantenimiento, el calendario lunisolar. Algunos sábados y sabatistas han estabilizado la acusación de que el culto del domingo es la marca de la bestia. Así es, pero también lo es el culto del sábado, o ir a la mezquita el viernes. Cualquier esfuerzo para devolver la adoración en un día establecido por Satanás solo da honor a Satanás. Es aquí donde la marca se recibe. Los días santos de Yahuwah no pueden ser encontrados por cualquier método de tiempo adulterado y falsificado. El calendario gregoriano utilizado mundialmente hoy no es el calendario bíblico del Creador. La marca de la bestia Vaticano es un calendario falso y días de adoración falsificados. La marca de la bestia y el sello de Yahuwah están en marcado contraste entre sí. Uno de ellos es un símbolo de lealtad total a Satanás y se puede recibir ya sea en la frente o en la mano, mostrando que algunos se conformarán por el bien de la convivencia. El sello de Yahuwah, sin embargo, solo se recibe en la frente, lo que supone una entrega total, lealtad y obediencia al Creador. Los que reciban el sello de Yahuwah tendrán la mente de Yahuso completamente formado en su interior. El sello de Yahuwah se manifiesta en la obediencia a todos sus requerimientos, incluyendo la adoración en el 7º día de la semana, calculado por su original calendario lunisolar. Debe ser el estudio de cada persona que desea la vida eterna, para conocer los requisitos de Yahuwah. Si el corazón es necio y quiere aferrarse al pecado, hay un Salvador dispuesto y capaz de transformar incluso el más duro de los corazones. Ahora bien, mientras el tiempo de gracia aún perdura, optar por renunciar a su voluntad de Yahuwah y le obedecen, no importa lo que cueste. Él maravillosamente ha de transformar la mente de todos los que vienen a Él con fe. Una vida eterna, los placeres más allá de nuestra capacidad para captar todos los que esperan a recibir el sello de Yahuwah y obtener la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Vean este artículo en la página WLC bajo el nombre de la marca de la bestia y cómo evitarla. Es hora de una pregunta en nuestro email diario de hoy. Chanchai, de Lampang, Tailandia, tiene una pregunta para nosotros. Tailandia es un lugar que realmente me gustaría visitar algún día. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, es hermoso, por así decirlo, el país, la cultura. ¿Sabías que tanto el mamífero más pequeño del mundo como el pez más grande del mundo se encuentran en Tailandia? No lo sabía. ¿Cuál es el mamífero más pequeño del mundo? ¿Una especie de mono o algo así? No, en realidad es un murciélago, el murciélago abejorro. Vaya, podemos ver que por el nombre lo pequeño que debe ser sería interesante verlo. Bueno, Chanchai escribe: realmente estoy luchando por saber cómo lidiar con un dilema moral en el trabajo. No sé cómo resolverlo. ¿Algún consejo de cómo resolverlo? No será fácil de responder. Quiero decir, no nos dio ningún detalle o ejemplo en absoluto. En realidad pregunta cómo resolver un dilema moral, no solo ese dilema moral en particular. Bueno, es una buena pregunta porque todos, en algún momento u otro, nos enfrentamos a un dilema moral y no siempre es fácil saber qué hacer cuando uno se centra únicamente en la moral. A lo mejor, pero como cristianos, deberíamos ser las personas más morales del mundo. Todavía tienes tu antiguo diccionario ahí, busquemos la palabra moraleja y veamos lo que dice. No sé a dónde vas con esto, pero me tienes curioso. Veamos. Moralidad. Dice: conducta, comportamiento, curso de la vida en lo que respecta al bien y al mal. Aún no veo ninguna contradicción. Los cristianos deben tener una moral elevada.
El problema es que nuestras culturas influyen en la moral. Tú y yo estamos en una posición única para ver esto. WLC es un ministerio mundial. Emitimos en... ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿En 9 idiomas diferentes? La moral varía según la cultura. ¿Puedes darme un ejemplo? Quiero decir, lo correcto está bien y lo incorrecto está mal, ¿no es así? Depende de si estamos hablando de moral o de principios. Tomemos, por ejemplo, algo que se aplica ampliamente en todo el mundo. Cualquiera puede ver esto. La corrupción política lo encontrarás en cualquier lugar, pero esto es lo interesante, los países del mundo que son los más pobres, aquellos en los que los políticos toman lo que pueden obtener y comparten con sus compinches, tienen un conjunto de moral diferente al de la mayoría de los países más ricos del mundo. No sé, nada de eso. ¿Cómo se puede culpar a todo un país por un puñado de funcionarios corruptos en la cima? No culpo a los individuos. Culpo a la moral que surge de las culturas de esos países. Estoy generalizando aquí, pero si das la vuelta al mundo y miras a los países más pobres, encontrarás culturas donde hay mucha corrupción en el gobierno, en todos los niveles. Encontrarás una cultura que abraza la política, el favoritismo. Todos están dispuestos a hacer todo lo que puedan y ayudarán a sus amigos y a los amigos de sus amigos donde y cuando puedan, independientemente de si es técnicamente ilegal o no hacerlo. En realidad se realizó un estudio informal sobre esto. En esos países, si un grupo de amigos están juntos y, digamos, están borrachos, han estado bebiendo, entonces tienen un accidente automovilístico menor, nada realmente grande, nadie está herido, pero otro coche ha sufrido daños. Lo que encontraron fue que el grupo de amigos se uniría para proteger al culpable. Se irían y dejarían que el propietario del automóvil descubriera el daño. No dejarían información de contacto, no buscarían responsabilizar al tipo que causó el accidente. Simplemente se escapan, contentos de que no los atraparon. Ciertamente no lo denunciarían a la policía. En su mayor parte no es así como se manejan esas situaciones en los países más ricos del mundo. ¿Cómo así? Bueno, en los países más ricos del mundo, si una persona daña accidentalmente el automóvil de otra persona y el propietario no está presente, se espera que intente ponerse en contacto con el propietario del automóvil dañado. Si nada más, al menos deje una nota con la información de contacto y lo reporte a la policía. Bueno, se podría decir que es porque pueden costearlo. Son un país más rico. Mi argumento es que son un país más rico porque la moral de ese país exige honestidad en tales situaciones. En algunos países quitan el dinero y la justicia de quienes lo necesitan y lo merecen y se lo dan a sus propios amigos y familiares porque la moral de su cultura dice que es correcto. El estudio encontró que en los países más ricos del mundo, si un grupo de amigos está juntos y uno accidentalmente causa daños a la propiedad privada de otra persona, la expectativa cultural es que la persona culpable lo arreglará. En estos países hay hermanos, incluso padres, que convierten a sus propios familiares que son culpables a infringir la ley en funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la moral de estos países dice que la ley y los derechos de la víctima inocente prevalecen sobre las relaciones sociales. Esto es interesante. Entonces, el punto es que la moral depende del condicionamiento cultural. Para resolver un dilema moral, es necesario tener en cuenta los principios. Un principio es una ley integral o fundamental. Los principios bíblicos trascienden las diferencias culturales. Echemos un vistazo a los principios bíblicos. No hay muchos, pero cada dilema o problema moral puede encontrar una solución cuando observamos los principios bíblicos. ¿Cuáles deben gobernar en nuestras vidas? Vayamos a Mateo 22, versículos 37 al 40. Aquí, los fariseos le preguntaron a Yahushua, ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley? Yahushua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ama a Yahuwá con todo nuestro corazón, mente y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el principio fundamental de cada interacción y es aplicable independientemente de la cultura de la que provenga. Ahora vaya a Miqueas capítulo 6 y lea el versículo 8. ¿Qué dice eso? Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué exige Yahuwá de ti? Solamente hacer juicio recto, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Debemos dejar que la justicia dé forma a todos nuestros actos. Debemos amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Creador.
Estos son los principios que trascienden los condicionamientos culturales y que resolverán cualquier dilema moral al que nos enfrentemos. Realmente nunca lo pensé de esa manera, pero eso realmente tiene sentido. Bien, una pregunta más. No tenemos mucho tiempo para responder a esta. Silvia de Veracruz, México, pregunta: ¿cuál es la diferencia entre justificación, santificación y glorificación? Bueno, las tres son dones. La justificación ocurre en el instante en que el pecador arrepentido extiende la mano con fe y se aferra a la promesa del perdón. En ese instante sus pecados quedan perdonados. La sangre de Yahushua cubre su registro pecaminoso y estará delante de Yahuwah como si nunca hubiese pecado. ¿La santificación? La santificación es tanto instantánea como un proceso. También es un don gratuito de la gracia y está disponible para cualquiera que simplemente lo acepte por fe. ¿En qué se diferencia la justificación? La justificación es la sangre de Cristo para perdonar los pecados. La santificación son los méritos de su vida sin pecado aplicados al creyente. Entonces no solo te presentas ante Yahuwah como si nunca hubieras pecado, también estarás delante de Yahuwah como si toda tu vida hubieses pasado haciendo la voluntad de Yahuwah, al igual que la de Cristo. Cuando el Padre te mira, ve una vida que refleja la voluntad divina y el carácter divino, porque a ti se te atribuye la justicia de Cristo. ¿Cómo es eso también un proceso? También es un proceso, porque cuando el creyente se entrega completamente y acepta estos dones por fe, entonces se cumple la promesa de Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Es lo que citaste hace un momento: un corazón nuevo también te daré, y un espíritu nuevo pondré dentro de ti, y quitaré el corazón de piedra de tu carne, y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ti, y haré que andes en mis estatutos, y guardarás mis juicios, y los cumplirás. Sin embargo, lo que hay que recordar no es un requisito previo. Entonces, ¿qué es la glorificación? La glorificación también es un don. Hablamos de esto antes. Ocurre al regreso de Yahushua. Habrá creyentes todavía viviendo en la tierra en ese momento. Pablo describe esto en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice: no todos dormiremos, pero todos cambiaremos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La glorificación les da a los santos vivientes dos cosas: cuerpos glorificados e inmortales y una naturaleza superior para que nunca vuelvan a pecar. Y todos son dones de gracia. Tomaremos un breve descanso. Los dejamos con Laura Martínez con su promesa diaria de hoy. Hola amigos, soy Laura Martínez, una vez más con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. En Romanos 8, versículo 28, ha sido durante mucho tiempo una de mis promesas favoritas. Siempre me encuentro en una situación en la que siento que mi vida se derrumba alrededor de mis oídos. Pienso en Romanos 8, 28, dice: sabemos que a los que aman a Yahuwah, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es ciertamente lo que sucedió en un día en que se suponía que Carlos Rodríguez no debía estar en casa, pero providencialmente sí lo estaba. Carlos se había tomado una semana libre porque tenía visitas familiares. De lo contrario, nunca hubiese estado en la casa a esa hora del día. Pero Yahuwah, que conoce el futuro, sabía exactamente dónde tenía que estar Carlos ese día, y no estaba en el trabajo. La paz del día tranquilo se rompió repentinamente cuando una mujer que vivía varias casas más abajo de Carlos llegó corriendo por la calle gritando. Pasó corriendo varias casas, directamente a la casa de Carlos. Cuando abrió la puerta, vio algo que lo perseguía durante meses. Ella sostenía a un bebé sin vida en sus brazos. Rápidamente se llevó el bebé a su casa. El niño estaba flácido y azul. Carlos no pudo encontrar el pulso, mientras la madre sollozaba. Carlos comenzó a realizar resucitación cardiopulmonar, rezando todo el tiempo. Carlos nunca había tomado una clase de resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, cuando nació su primer hijo, quiso aprender. Entonces aprendió viendo vídeos de YouTube que demostraban cómo se realizaban las RCP. Al parecer, la madre había dejado a su bebé de 13 meses en la bañera con un momento, pero cuando regresó, el niño estaba flotando en el agua, sin respirar. Después de momentos interminables, el bebé comenzó a respirar.
Poco después de eso aparecieron los técnicos de emergencias médicas. Examinaron al bebé y aseguraron que la madre desesperada que estaba bien, y agregaron que Carlos sin duda le había salvado la vida. Mirando hacia arriba, desde donde se había arrodillado, dándole la vida al niño, Carlos se dio cuenta de que había estado realizando resucitación cardiopulmonar debajo de una imagen de Yahushua. Al recordar el incidente, Carlos dijo: «Definitivamente Dios tuvo un papel muy importante en esto. Más tarde le preguntaré a la madre, ¿por qué viniste a mi casa?», y ella dijo que Dios le guió ahí. Salmos 136, versículos 1 al 3 insta: «Oh, da gracias a Yahuwá, porque Él es bueno, porque su misericordia permanece por siempre. Oh, da gracias al Dios de los dioses, porque su misericordia permanece por siempre. Oh, da gracias al Señor de señores, porque su misericordia permanece por siempre». No importa en qué situación te encuentres, no importa qué emergencia te haya tomado por sorpresa, debes saber que Yahuwá está resolviendo todas las cosas para tu bien. Incluso en medio de la angustia, puedes por fe alabarlo, porque su misericordia permanece para siempre. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Realmente he disfrutado el diálogo de hoy, Pedro. Creo que puedo hablar por muchos cristianos cuando digo que he tenido miedo del fin porque sabía, en el fondo, que no estaba listo para entrar directamente al reino de Yahuwá y sabía que nunca sería capaz de prepararme para mí mismo. Y cuanto más envejecemos, más nos damos cuenta de esto. Realmente así es. Si sigo pecando después de 20 años, después de 30 años, después de los 40 años, ¿en qué momento llegaré al punto en el que pueda decir, ya, ahora estoy reflejando perfectamente el carácter divino? De cierto, no quiero fallecer sin ver estas cosas. Bueno, nunca llegaríamos a esto sin Yahuwá. Yo tampoco. Ninguno de nosotros puede. Y ahí es donde incluso los cristianos más sinceros pueden cometer un error. Sí es cierto que para poder tener acceso al árbol de la vida y la entrada a la ciudad santa, debemos obedecer los mandamientos de Yahuwá. La belleza de estar escondidos con Cristo en Yahuwá es todo lo que necesitamos, desde el perdón y la justificación hasta la santificación y la obediencia. Todo está disponible como un don gratuito para todos los que simplemente lo acepten por fe y se sometan a su voluntad. Y si nos enfocamos en la dificultad física de la vida cuando se aplique a la marca de la bestia, no se pueda comprar ni vender a menos que acepte la marca, nos enfocamos en las dificultades de la vida bajo las trompetas, y las dificultades espirituales cuando Satanás aparezca cerca del fin de las trompetas, pretendiendo ser Yahushua. Satanás, con túnicas de luz, las batallas más duras de los próximos días, los delirios más perturbadores que tendremos que enfrentar son espirituales, no físicos. Pero su propia abnegación, su propio estilo de vida estricto para prepararte para la vida en el reino de Yahuwá, será muy vulnerable cuando Satanás venga hacia ti y te presione para que te des cuenta de lo pecador que eres. La única esperanza para cualquiera de nosotros son los méritos de la sangre de Yahushua y su vida sin pecado. Para que sea el Padre quien te prepare a estar firme de pie, venga lo que venga, sabrás sobre la verdad. Aun mueras, sabrás que serás levantado en Cristo nuestro Salvador. Me gusta la visión registrada en Zacarías 3, versículo 1 y 3. Esto nos da mucha esperanza. Y mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba delante del ángel de Yahuwá, y Satanás estaba a su diestra para resistirlo. Y Yahuwá dijo a Satanás: Yahuwá te reprende, oh Satanás, Yahuwá que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este un tizón arrancado del fuego? Y lo interesante es que Josué, el sumo sacerdote, no dice nada, no puede, sabe que es un pecador. El siguiente versículo dice: Josué, vestido con ropas inmundas, se presentó ante el ángel. Una vez más, Josué no responde a Satanás porque sabe que no puede, sabe que es un pecador. Estos son los harapos de su justicia propia. Se queda callado ante las acusaciones de Satanás porque sabe que son ciertas. Sí, pero mira el siguiente verso. Este es Yahuwá hablando ahora, dice. Y él respondió y habló a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle las vestiduras inmundas. Y a él, Josué le dijo: He aquí he hecho pasar de ti tu iniquidad, y te vestiré con una muda de ropa. ¡Es un regalo! Estas son las vestiduras de la justicia de Cristo que visten a Josué. Y ese es el pensamiento que seguí teniendo escuchándote durante el programa de hoy. En los días venideros, cuando Satanás se acerque a nosotros y nos presione el sentido de nuestra propia pecaminosidad, no hay nada que podamos decir para rechazar esas acusaciones, porque son ciertas.
Todo lo que podemos hacer es aceptar las acusaciones, reconocerlas como verdaderas y decir, sí, pero Yahuwah me amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que yo, creyendo en Él, no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Por la fe he muerto con Cristo. Por tanto, su justicia es mía y soy aceptado en el amado. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarlos. Quiero terminar con Isaías 44, versículos 2 al 4. Esta es una promesa, amigos. Esto es lo que hará su creador para recrearlo a su imagen. Dice: así ha dicho Yahuwah, el que te hizo y te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, oh Jacob, siervo mío, y tú, Jesún, a quien yo he elegido. Derramaré agua sobre el sedimiento e inundaciones sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu simiente y mi bendición sobre tu descendencia, y brotarán como entera hierba, como sauces junto a las aguas. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama, y en Él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.